atractivo, así como el dulce para el mono, quedan atrapados y condenados en el pecado. La gente no quiere soltar el pecado. La gente no quiere soltar el mundo. Le atrae más al mundo, así como el dulce al mono, y por eso no suelta el dulce. La gente se aferra al pecado. La gente se aferra al mundo, y por eso está esclavizada. Y lamentablemente, pues condenados. En Romanos 6:23 dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. El mundo está en pecado, el mundo está en muerte espiritual, el mundo está atrapado, está esclavizado en el pecado. No lo quiere soltar, no lo quiere dejar libre. Por eso, la trampa del puño cerrado, porque no queremos, las personas no quieren soltar el pecado. Así como el mono no quiere soltar el dulce y quedar libre, escapar de esa trampa. La gente no quiere soltar el pecado. Lamentablemente es lo que pasa con muchos cristianos. Por ejemplo, no queremos soltar un trabajo porque nos pagan bien, pero no nos permite reunirnos con la iglesia. Nos hace esclavo el pago atractivo que nos ofrece. Lamentablemente muchos hermanos están en el mundo, han vuelto al mundo. ¿Por qué? Porque bueno, le ofrecieron un buen trabajo. Le ofrecieron un buen trabajo, le ofrecieron un buen pago y lo han tomado, aunque eso le impida reunirse. En Hebreos, capítulo 10 versículo 25 dice el escritor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver el día se acerca. Es lamentable, hermano, como muchos hermanos han dejado de reunirse por estar aferrado a un trabajo, por una buena paga. Es lamentable como hermanos se van a otro país porque le ofrecen un buen trabajo en otro país. Y no está mal, pero lo primero que tenemos que hacer, hermano, es si vamos a tener el horario para podernos reunir. Y otra cosa, investigar primero si hay iglesia fiel a la ciudad o al pueblo que vamos a. Porque si no la hay, hermano, no lo tomemos, porque vamos a quedar atrapados, vamos a quedar encerrados. Dios nos dice, suéltalo. Dios nos dice, suéltalo. ¿Por qué? Porque nos dice, busca primero el reino y su justicia. En Mateo, capítulo 6 versículo 33 Jesús dijo a sus discípulos, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús quiere que nosotros nos aferremos al reino, a su justicia. Y después, estas cosas van a ser añadidas. ¿Cuáles cosas? Las de los versículos anteriores. El comer, el beber, el vestir. Dios va a proveer. Pero tenemos nosotros que soltar muchas veces un buen trabajo, un buen empleo, una buena posición. Pero lamentablemente el salario y el puesto es tan atractivo como el dulce para el mono, que no queremos soltar, no queremos dejarlo, no queremos abandonarlo y quedamos atrapados en esa trampa que Satanás nos pone, que el mundo nos pone. Muchos no quieren dejar una relación adúltera que lo tiene atado y condenado ante los ojos de Dios. Lamentablemente hay personas y hermanos que están en relaciones que no son lícitas delante de Dios y no la quieren dejar, no la quieren soltar. En Marcos capítulo 6 versículos 17 y 18 encontramos el caso de Herodes con Herodías. Dice, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con él. Es interesante que notemos, hermano, esta situación. Fíjese.
dice que Herodes había echado a la cárcel a Juan, porque Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Ahí está la causa. Herodes, por causa de Herodías. Mujer, fíjese, mujer de su hermano Felipe. Herodías seguía siendo mujer de Felipe, aunque legalmente se había casado con él. Herodes se había casado legalmente con Herodías, pero ella seguía siendo mujer de Felipe. Versículo 18. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Aunque Herodías se había casado con Herodes, seguía siendo mujer ante los ojos de Dios. Ante las leyes, pues era mujer de Herodes. Las leyes, pues le daban aprobación a Herodes, porque se había casado legalmente. Pero para Dios no estaba en una relación buena. Era ilícita, estaba en adulterio. Porque igual Herodes había dejado a su mujer, porque Herodes era casado también. Los dos estaban mal delante de Dios. No querían soltar esa relación y quedar libre de esa relación ilícita delante de Dios. Porque delante del mundo, pues eran marido y mujer. Ante las leyes, Herodes y Herodías eran marido y mujer, pero ante Dios no lo era. Ante Dios era una relación adulta. Así que, lamentablemente, muchos hermanos que creen que el papel es el que casa o el que hace el matrimonio, cuidado, porque puede haber que dos personas estén casadas legalmente, pero pueden estar mal delante de Dios. Pueden estar en adulterio. Y aquí tenemos el caso de Herodes y de Herodes. En Mateo, capítulo 9 versículo 9 Jesús está dando la única causa bíblica para poder hacer otro matrimonio. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús, explicando, respondiendo a la pregunta que se le hace, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Herodías había repudiado a Felipe por cualquier causa. Herodes había repudiado a su mujer por cualquier causa. Por ende, ninguno de los dos estaban bien delante de Dios. La única causa es fornicación, dice Jesús. Para poder repudiar a su mujer y poderse casar, la única causa bíblica delante de Dios es la fornicación. Quien se separa por cualquier causa, tanto el que repudia por cualquier causa, como la repudiada por cualquier causa, van y se casan, están en adulterio, están en una relación ilícita delante de Dios. Y ahora ya van a ser 4 adúlteros en esas 2 relaciones. Está a una decisión de salir y ser libre de esa relación, porque es la decisión de esa persona. Al conocer la verdad, la persona pues dice honestamente, pues yo no estoy bien, yo tengo que dejar esa relación, pero lamentablemente no la quieren dejar. Pero como les es atractiva, como el dulce al mundo, no la dejan y quedan expuestos para el castigo eterno, que es lo más lamentable. Todo el que está en una relación de adulterio está expuesto al infierno. En Hebreos 13, versículo 4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará. El matrimonio delante de Dios es honroso. El matrimonio delante de Dios es precioso.
el matrimonio delante de Dios es bueno, pero las relaciones ilícitas delante de Dios no son buenas. Dios las juzgará. Dios las está juzgando. Lamentablemente, muchos cristianos no quieren dejar abandonar y ser libres, ¿verdad? De lo que el apóstol Pedro nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 1, donde el apóstol Pedro nos enseña varios pecados. Y dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Aquí hay 5 pecados que nos atan, 5 pecados que nos atrapan. Pablo dice, desechemos, abandonemos, dejemos, quedemos libres de esos pecados. La malicia es la intención deliberada de hacer daño, perversidad o maldad hacia otros. El engaño significa fraude, astucia, falsedad, manipulación y la intención de extraviar a otros, como los falsos maestros lo estaban haciendo, presentando una falsa impresión para llevar a error, incluso a uno mismo, desviando de la verdad a los cristianos en el tiempo del apóstol Pedro. Hipocresía, fingimiento de virtudes o creencias que no se practican. Lamentablemente vivimos en un mundo de dos caras. Gente presenta una cara, pero cuando da la vuelta hay otra. Una marcada desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Similar a un actor que usa una máscara para engañar. Los actores de película, de telenovela o cualquiera, pues actúan. Y hay veces, pues presentan un papel que no es el de ellos. Hay veces presentan un papel de villano, pero tal vez no son malos en el sentido moral. Hay veces se presenta una persona buena, pero realmente en su vida es una persona mala. Entonces, ese es el punto de la hipocresía, es ponerse otra máscara, es actuar de otra manera. La envidia se define como un dolor o resentimiento amargo por el bien ajeno, deseando tener lo que otro posee y a menudo queriendo que el otro lo pierda todo. Mucha envidia en el mundo y lamentablemente entre los cristianos, que no debería, porque somos miembros los unos de los otros. Nos deberíamos de gozar cuando un hermano prospera, tanto espiritual como materialmente. El ojo, hermano, no envidia la boca. La nariz no envidia al oído. La mano no envidia al pie. Al contrario, todo trabaja para el buen funcionamiento del cuerpo. De la misma manera, todos nosotros debemos trabajar para el buen funcionamiento del cuerpo, no estar envidiándonos, porque el hermano dirige bien, o porque el hermano predica bien, o porque el hermano es bien elocuente. No, hermanos, todo lo tenemos que hacer para la edificación del cuerpo, siendo una manifestación de descontento con Dios y origen de maldad, odio y discordia. Por eso es que el mundo está como está. La envidia carcome, la envidia mata, la envidia destruye. Pero mucha gente está aferrado a eso. La difamación es hablar mal, criticar injustamente o difundir falsedades sobre otros, a menudo a su espalda, dañando su reputación. Lamentablemente, comenzamos a hablar mal de otras personas, del vecino, del hermano, sin realmente saber si es cierto, porque puede ser un chisme. Alguien inventa algo y nosotros lo andamos expandiendo sin saber si realmente es cierto. Es por ello que muchos cristianos no viven en paz, tranquilidad, porque no quieren dejar estos pecados. Son atractivos para ellos y los esclavizan y no lo quieren soltar.
como el dulce salmón y quedan atrapados por no tomar la decisión de soltarlos y quedar libre de esos pecados para poder ser felices. ¿Por qué hay cristianos que no son felices? ¿Por qué hay cristianos que viven amargados? Porque no quieren dejar estos pecados. Y cuando no dejamos estos pecados, no soltamos estos pecados, no vamos a conocer la verdadera felicidad en Cristo Jesús. Es por ello que no debemos aferrarnos a él. Muchos no quieren soltar su vicio de licor, la droga, el baile, y están atrapados porque no quieren soltar, dejar abandonar el pecado. Lamentablemente, hermano, el mundo no quiere dejar el pecado, no quiere dejar los vicios. Y lamentablemente muchos cristianos también están atrapados en eso. Se nos advierte a no mirar para ser atraído por. En Proverbios, capítulo 23 versículo 31. El proverbista dice, no mires al vino cuando resplandece en la copa. Entra suavemente. Está la advertencia, ¿no? Hay un alto y debemos de tener mucho cuidado. Hay un alto, dice Dios, no mires al vino cuando rojea. Se ve bonito, se ve atractivo, hermano. Y lamentablemente, no sé cómo hay hermanos que le abren la puerta a un vicio tan dañino, porque hay hermanos que piensan que tomarse una cerveza, un trago no es malo. Es terrible, hermano, porque Dios está diciendo, no mires, no entres en tentación. Se está contrastando su atractivo inicial con las terribles consecuencias, como mordedura de una serpiente. La borrachera es adicción, hermano. Cuando entramos en ella, difícilmente podremos dejar. Que se describen en los versículos siguientes, resaltando que el alcohol es una trampa que parece agradable, parece atractiva, pero lleva a la ruina y nos atrapa. En Proverbios 23, versículo 32 al 35, sigue el proverbista, ¿por qué? ¿Por qué no debemos ni ver? Dice que entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Hermano y amigo, cuando usted toma licor, lo que usted está haciendo es metiendo un veneno en su cuerpo, así como la mordedura de una serpiente. Si nos muerde una serpiente, por muy venenosa, no morimos instantáneamente, pero el veneno va en el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo y nos va a matar si no buscamos la cura. Igual, el licor nos va a matar. Si no buscamos la cura, que es Cristo Jesús, nos va a matar. El alcohol, aunque parezca atractivo y placentero al principio, al final produce consecuencias dañinas y peligrosas, comparando su efecto con la mordedura venenosa de una serpiente o de una, advirtiendo contra el exceso y la borrachera que llevan a la desgracia, la adicción y el empobrecimiento espiritual. Físico. Versículo 33 sigue diciendo, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. La embriaguez por el vino causa alucinaciones, distorsiona la percepción, lleva a juicios erróneos y a la boca que pronuncia perversidades solo, haciendo que uno vea cosas extrañas y diga tonterías, perdiendo el control y el honor de la persona. Fíjese, hermano, por ejemplo, aquí en Nicaragua, ¿a quién le sale el diablo? ¿A quién le sale la mujer taconuda? ¿A quién le salen los duendes? A los borrachos. A los borrachos. Ven todo, porque su mente no tiene, no está en buen juicio. Pierde el control. Ilusiona cosas que no existen.
Y mucha gente que parece muy educada cuando está sobria, cuando está tomada, dice cosas, malas palabras y uno hasta se queda asustado y dice, oh, ¿cómo si esta persona no es así? Pero es que el licor transforma a la persona totalmente, cambia a la persona. El versículo advierte sobre los peligros de la intoxicación que nubla la mente y el corazón, resultando en comportamientos indebidos y lenguajes ofensivos, como mirar a mujeres ajenas o a la prostitución. Porque lamentablemente muchas personas, muchas mujeres ya tomadas se van con cualquier hombre o se prostituyen con cualquier hombre. Versículo 34. Y serás como el que se acuesta en el medio del mar y como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Nos advierte sobre los peligros del alcohol y la embriaguez, describiendo cómo la persona ebria se sentirá mareada e inestable en su caminar, en su andar, como un marinero en un mástil, balanceándose en alta mar, diciendo locura y sin sentir los golpes, perdiendo el control y el sentido de la realidad, resultando en físicas e espirituales consecuencias en su vida, pero que lamentablemente la gente no lo quiere soltar, quiere seguir aferrado. Y el versículo 35, hermano, es la ironía de la vida, fíjese. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sé. Cuando despierte, volveré a buscar. La embriaguez lleva a la insensibilidad y la negación de las consecuencias, donde la persona ebria dice, me golpearon, pero no me dolió. Me azotaron, pero no lo sé. Al despertar, solo busca más alcohol, mostrando una adicción que ignora el daño físico y espiritual y las realidades del daño que causa el licor en la vida de la persona. Pero para muchos es atractivo, no lo quieren soltar, dejar abandonar, así como el dulce para el mundo. Están atrapados, están atrapados porque no lo quieren soltar. Pero recuerde, si no lo suelta, usted queda atrapado para la condenación eterna. Ya va a sufrir las consecuencias físicas, porque si nosotros vamos a los hospitales, hermano, mucha gente haciéndose diálisis, ¿por qué? Por su riñón, ya no le funciona. O cirrosis, porque su hígado ya no. Por tanto alcohol, tanto veneno que metieron en su. Y después, lo más duro y lamentable será lo espiritual. 1 Corintios 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ningún tomador entrará al reino de Dios. El que está atrapado en ese vicio, si no lo suelta, sufrirá las consecuencias físicas y al final las consecuencias espirituales, la condenación eterna. ¿Valdrá la pena? Lamentablemente muchos están atrapados por el odio, la amargura en sus corazones. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15, el escritor a los Hebreos dice, cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. El escritor a los Hebreos nos advierte a que estemos atentos, a que estemos vigilando para que no haya, hermanos, una raíz de amargura. Porque si no la cortamos, hermanos, esa raíz va a brotar y va a hacer mucho daño, tanto a nuestra vida, como a nuestros seres queridos, como a nuestros prójimos. Se nos advierte a los cristianos que tengamos cuidado de que nadie se quede atrás de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura, rencor, amargura, falta de perdón brote y contamine a otros.
causando problemas, dificultando la comunión con Dios, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos de trabajo. Así como se nos exhorta a mantenernos en el camino correcto de la misericordia y el perdón. En Efesios, capítulo 4 versículo 32, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y le dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud para vencer la amargura? Misericordioso, amables, perdonadores. Los cristianos debemos ser amables, bondadosos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, reflejando el perdón y la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Que la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nos debe motivar para también nosotros imitar. Implica dejar la amargura y malicia y vivir con un corazón compasivo, perdonando generosamente como Dios nos perdona. Lo que es central para la vida en unidad del cuerpo de Cristo, de Cristo. Si hay amargura, si hay resentimiento, si hay odio, hermano, no puede haber paz, no puede haber unidad dentro de la iglesia local. Va a destruir esa unidad. Pero muchos no queremos dejar, abandonar, soltar este pecado. Estamos en peligro si no lo dejamos, si no lo soltamos. En Mateo, capítulo 6 versículos 14 y 15, Jesús dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, en su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Dice Jesús, perdonen para que podamos ser perdonados. Pero si no lo hacemos, versículo 15, pero si no perdonan a los hombres, poco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y ahí está el peligro, ahí está el problema, ahí está la dificultad. Si no perdonamos, no vamos a recibir perdón. Y si Dios no nos perdona, hermano, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar delante de él? Recordemos, el juez está a la puerta. En Santiago, capítulo 5 versículo 9. Santiago, el hermano del Señor, escribe, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Es una advertencia a los cristianos para que no nos quejemos o murmuremos unos contra otros, porque el juicio final es de Dios, es inminente. Tarde o temprano estaremos en ese tribunal. Nadie se va a escapar. Y Él es el juez que está a punto de intervenir para corregir las injusticias y castigar a los que obran mal. Mientras que los oprimidos deben de tener paciencia, esperar ese juicio justo, recto, que Dios hará a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos no quieren dejar, abandonar, soltar la mentira. Lamentablemente nos adaptamos a la mentira. Dios nos hizo libres de este pecado. En Efesios 4:25 el apóstol Pablo dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hambre en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de Dios. Ya Dios nos ha perdonado, ya hemos sido limpiados. Debemos de dejar, abandonar, soltar la mentira y hablar la verdad con nosotros. ¿Qué pasaría, hermano, si el cerebro comenzara a enviar una señal a nuestros pies falsa, una mentira, diciendo el camino es recto, no hay problema, pero hay un hombre? Pero el cerebro está enviando esa señal, está enviando esa mentira. Y los pies van. ¿Y qué va a suceder? Todo el cuerpo va a caer. Y posiblemente podemos fracturarnos el brazo, podemos rajarnos la cabeza, podemos quebrar un pie, podemos fracturarnos las costillas, o hasta podemos morir. ¿Por qué? Porque el cerebro está mintiendo.
Entonces, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Si un miembro envía una mentira dentro del cuerpo físico, hace daño. Igual dentro de la iglesia. Los cristianos debemos abandonar la mentira y hablar siempre la verdad con nuestros semejantes, porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Implicando honestidad, transparencia y unidad en el cuerpo de Cristo. Contrastando con la naturaleza de Satanás, el padre de la mentira. Porque ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el inventor de la mentira? Sabemos que es Satanás. Es un llamativo a vivir de acuerdo a la nueva naturaleza en Cristo. Rechazar el viejo hombre engañador y vistiendo el nuevo hombre justicia y verdad, siendo transformados para ser hijos de Dios. Pero lamentablemente muchos no queremos soltar este pecado que nos expone a la condenación eterna. En Apocalipsis 21:8 dice el apóstol Juan, pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Sí, está en nuestras manos. Es nuestra decisión. Es la decisión suya, es la decisión mía. Soltar, abandonar, no seguir atrapado en la mente. Hermanos y amigos, el día que nosotros tomemos la decisión y soltar lo que nos está atando al pecado, seremos verdaderamente felices y podremos correr sin problema la carrera que tenemos delante de Cristo. El escritor a los hebreos en Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el escritor, despojémonos, quitémonos todo peso, todo peso del pecado que fácilmente nos envuelve. Cuando nos quitemos todo eso, vamos a correr sin ese peso, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Debemos quitarnos todo peso y el pecado que nos estorba para poder correr con perseverancia la carrera de la vida cristiana. Fijando nuestra mirada en Jesús, quien es el ejemplo perfecto y el iniciador de nuestra fe. Despojarlo de todo peso que nos estorba. Es una exhortación a la resistencia y la fe, dejando atrás los que nos frenan para seguir a Cristo. Tenemos que abandonar, tenemos que soltar lo que nos frena para seguir a Cristo. Dejemos todo lo que nos esclaviza. En Lucas 14, versículo 25 al 27, Jesús dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, eran multitudes las que seguían a Jesús, pero sin compromiso. Ahora Jesús les dice, versículo 26, si alguien viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Desde ese momento, mucha gente dejó de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no quiere compromiso. Quiere seguir atada a esas cosas que le impiden seguir a Jesús. El apóstol Pablo dejó todo lo que lo esclavizaba. En Filipenses 3, versículos 7 y 8 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice, yo me despojé, yo me quité el peso
que me estorbaba para seguir a Jesús. Y es lo que tenemos que hacer. Dios nos da la libertad de todo, pero tenemos que soltar, dejar abandonar los que nos atan sin aferrarnos al pecado. No seamos como el mono, aferrado y terco con el dulce que lo tiene atrapado y condenado a la muerte. Seamos fieles a Dios, no a nuestros deseos que nos esclavizan y nos aferran a la condenación de nuestras almas. La decisión está en cada uno de nosotros siempre. La decisión está en su mano, la decisión está en conclusión, hermanos. La historia del mono es muy interesante, que se parece a nuestras decisiones que nos atrapan, nos encierran, nos condenan. Abrazamos, abramos la mano para quedar libres y así poder ser felices y victoriosos en Cristo. En Romanos 8:37 Pablo le dijo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. En Cristo, hermano, podemos vencer. Aquel que diga que no puede dejar cualquier pecado es porque no quiere, no porque no. Cristo nos lleva en victoria. Según de Corintios 2:14, Pablo dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en paz y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de un conocimiento en todo lugar. Dios nos da la victoria siempre. 1 Corintios 15:56. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos aferremos al pecado, a lo que nos esclaviza y a lo que nos va a condenar eternamente. Sigamos a Jesús, confiemos en Jesús, aferrémonos a Jesús para que podamos salir, que Dios nos ayude, para que no caigamos en la trampa de aferrarnos a que es pecado y que nos va a llevar a la condenación. Bendiciones a cada uno de mis hermanos.